If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphones and they wanna know. El último asalto, con Gonzalo Campos y Jorge Lera. Hola amigos de los deportes de contacto, bienvenidos a El último asalto de Radio Marca. Bienvenidos a un programa especial en el que vamos a contar con un montón de invitados aquí en directo en el estudio de Radio Marca. Primero se pasará Humber García, una leyenda de la creación de contenido de las artes marciales mixtas y también una leyenda, yo creo, que de la noche y de la calle madrileña, porque tiene, como suele decir él, más calle que los bancos de los parques. También estaremos con Miguel Ángel Colombo, que tendrá el combate principal de la velada de WOW en Madrid, que será este mismísimo sábado. Pero como siempre, tengo a mis colaboradores titulares, por ejemplo, Pedro de Pablos, que estará con sonrisas y lágrimas y nos hablará de Lazy Boy y también de Raúl Rosas Jr. para esa super cartelera que tenemos en México. Y sobre todo, el hombre del momento, el hombre del año, Jorge Lera, nos hablará de la leyenda George Foreman. Esto es El último asalto y es posible gracias a Winamax, que apoya los deportes de contacto. ¡Arrancamos! Actualidad en la UFC, que tuvo este pasado sábado su ya tradicional Fight Night desde Londres. En esta ocasión, el gran triunfador de la velada fue el estadounidense Sean Brady, que con una portentosa y muy eficaz actuación fue capaz de someter en el cuarto asalto al ex campeón Leon Edwards. El brillante peleador de Filadelfia se pone a tiro de piedra de la disputa del título del peso welter, Gonzalo. Creo que hay caravana de retadores ahora mismo en esa división, de la Madalena, Shakhtar Rakhmonov, Islam Makhachev. Le toca una más al bueno de Son. En el combate coestelar, el neozelandés Carlos Ulberg se impuso por decisión dividida al ex campeón Jan Blachowicz. Sin que fuera su actuación más brillante, Ulberg da un importante paso hacia la disputa del cinturón y eleva su racha a 8 victorias consecutivas. Ninguno convenció, combate soso, un poco en la línea del evento. Cuando dos strikers terroríficos se anulan, Jorge, algo se nos muere en el alma a los fans de las artes marciales mixtas. Y del resto de la cartelera tenemos que destacar el sensacional debut en la compañía de la brasileña Alexia Tainara, que protagonizó un gran combate, sometió a Molly McCann en el primer round y se llevó un bono de actuación de la noche. Y aquí es cuando vivimos uno de los momentos más emocionantes de la cartelera, porque decepcionada por sus últimas actuaciones, la popularísima peleadora de Liverpool se quitó las guantillas y anunció su retirada. ¿Qué cosas tienen las MMA, Gonzalo, la cara y la cruz, McCann y Tainara? Cuánta diversión nos ha dado Jorge. Molly McCann, como dijo ella misma, no está mal para una lesbiana que vende bocadillos en el subway, ¿eh? No está mal. Madre mía, la vamos a echar de menos, yo creo. Yo creo que sí. Tiene sus haters, pero la vamos a echar de menos. Y por cierto, en el primer combate de la cartelera, el georgiano Guran Kutateladze perdió por decisión su combate ante Caue Fernández. Y lo que destacó Gonzalo, tenía una esquina de muchísimos quilates, madre mía. Yo creo que ya me puedo morir tranquilo, Jorge. Ilia Topuria con mi peleador favorito actual, Khamzat Chimaev. Menudo regalito que me hicieron, ni que estuviésemos en Navidad, Jorge. Uy, se le veía grande a tremendo Chimaev, madre mía, qué ganas hay de verle. Bueno, pues el próximo sábado tenemos otra de las Fight Nights más esperadas, con un sabor muy especial, como es la que se va a escenificar en la Ciudad de México. Como combate estelar tendremos un apasionante duelo en el peso mosca, el ex campeón mexicano, el celebérrimo Brandon Moreno, y el australiano Steve Erce. Buen combate, me gusta. ¿Cómo lo vamos a pasar con Moreno, con Raúl Rosas, con el Lazy Boy? Todas las estrellas mexicanas unidas. Parece la gala homenaje del reencuentro de Maná. Madre mía. Solo falta... ¿no? Molotov falta. Y Jorge Moreno Cantinflas. Pero bueno. Y en el plano nacional, ojo, esta no la tengo aquí apuntada, pero porque ha sido reciente, tenemos Short que notice. Destacar Ilia Topuria. En Toledo ya tiene una calle. El Ayuntamiento de Toledo le va a poner esa calle a Ilia Topuria. Me parece algo sorprendente. Que fantástico. se prepare Toledo para recibir la peregrinación de youtubers y creadores de contenido para hacer el vídeo en la calle de Ilia Topuria. Claro que se preparen. Hay que ir a la casa del Greco y después a la calle de Ilia Topuria. Ahí está, ya tenemos hecho el tour por Toledo. Y por último, pues ya tenemos también confirmación, seguimos en el plano nacional, de que en PFL Salah Eddine se va a enfrentar al Bahreiní Abbas
Khan. Ganas de que Saladine demuestre su tremendo potencial, pero hoy toca hablar de leyendas y no hay una leyenda más grande que el mítico Humber García. Que pase, oh rey underdog. Hablábamos de oh rey underdog. Me había equivocado, underdog. No pasa nada, por la imitación se te perdona la vida esta vez, pero solo esta vez. Y además de por ahí viene, ¿no, Humber? Claro, sí. Es un juego de palabras que me parece Eso es, súper ingenioso. Eso es cosa del cerebro en la sombra, que es Biza, que es el que se inventó el nombre. ¿Vale? Yo le iba a poner un nombre más de andar por casa. ¿Cuál iba a ser el nombre original? Pues yo creo que MMA Soldiers, tío, Soldiers MMA. Me gusta más Humberto. Hombre, ¿dónde va a parar? Sí, está claro quién es el que tiene el cerebro en todo ese canal. Oye, Humber, estamos haciendo algo muy especial, Jorge Lera y yo, que es aprovechar el tiempo de nuestros oyentes, que nos están escuchando aquí en Radio Marca, que nos están viendo en el canal de Marca, pero vamos a utilizarlo para divertirnos, Jorge Lera y yo, que es pasando un buen rato contigo. Creo que tu figura se merecía venir alguna vez al último asalto y teníamos muchas ganas de compartir y hacer que si alguien todavía no te conoce, te conociese. Joder, la verdad que está guay porque estoy todavía flipando de ver Marca y Radio Marca, que yo la escuchaba al principio cuando salió, tío. De los inicios de Radio Marca. De los inicios, tío. Me acuerdo hasta de la canción, tío. Radio Marca sale a ganar. ¿Cómo? Radio Marca sale a ganar. Bueno, no nos la cantas porque... Yo no tengo tus atributos musicales, ¿sabes? Yo, vamos, no me doto. Bueno, la verdad que Gonzalo sabe que en ciertos momentos canto muy bien, pero eso quedará a la sombra porque me han dicho que hay una persona aquí que guarda las cosas por toda la eternidad, así que prefiero guardar que siga el secreto. Bueno, para darle algo a los oyentes que dicen no me pongas la miel y luego me la quites, no me pongas ese caramelito, eres buen cantante de ópera. Sí, señor. Mejor de lo que parece, ¿eh? Sí, señor. Un día, lo que pasa es que hace falta, ¿cómo se dice? Nocturnidad y alevosía. Nocturnidad y alevosía, cierto es, eso es. Y alguna copita además. Bueno, esta entrevista, que no es entrevista, que en realidad es conversación, es una charla, la hacemos, yo por lo menos, yo estoy seguro que también, desde la admiración y desde el cariño. Se juntan los dos factores en el caso de Humber. No conseguíamos encontrar una excusa para traerte, así que el cariño es la excusa. Sí, no hay mejor excusa. Cualquier excusa es buena. El amor fraternal. Bueno, cuéntanos un poquito, que la gente a lo mejor hay gente que no conoce tu contenido, sí, tu carrera como peleador, pero lo que estás haciendo ahora como creador de contenido. Pues, a ver, nosotros... Que a mí me encanta, yo soy seguidor. Muchas gracias. Nosotros empezamos hace poquito, hace un año, empezamos, Biza y yo, Héctor y yo, empezamos porque sí que es verdad que me lo recomendaste tú también, que me creara un canal. Yo era siempre muy reacio, como, estas cosas a mí, como que no me van, yo creo que no tengo sitio. Y la verdad que va genial, tenemos casi 6.000 y pico suscriptores ya en menos de un año, nos monetizamos súper pronto, todos son buenas críticas, y estamos súper contentos, la verdad que muy bien, tío. No llegamos todavía a ser Generación MMA, pero estamos ahí bufando un poquillo. Decías, ¿no? Espero que en la radio no me lo muteen, que no nos chupemos las pollas todavía, ¿no? Que esto no puede ser solo estar hablando de nosotros y de nuestros canales, pero la verdad es que yo creo que te has hecho con el cariño de toda la gente de la comunidad de seguimiento de las artes marciales mixtas a través online, a través de los vídeos, que además siempre digo, y que estoy muy orgulloso de ella, a pesar de todos los haters que existen y que te hacen de vez en cuando plantearte muchas cosas, yo creo que solo hay que ver cómo los creadores de contenido hispanohablantes del otro lado del charco hacen noticias sobre Dani Várez, sobre Alec Topuria, sobre Joel Álvarez. O sea, tiene sentido, evidentemente, que las hagan sobre Ilia Topuria, que es el campeón, pero tratan ellos con mucho más interés la actualidad de los peleadores españoles que nosotros la de los argentinos, mexicanos y colombianos. Sí, al final eso está guay, porque hace relativamente poco tiempo ni siquiera soñábamos con tener algún representante en UFC y lo veíamos con una entelequia, como algo de, hostia, no sé si va a llegar. Y ahora tenemos un campeón, bueno, que ha dejado el título, a un top 15 casi, que es Joel, Dani Várez, que ha peleado y tuvo mala suerte, y en nada seguro que tienes a una persona que va a venir aquí que estoy seguro que va a entrar, estoy muy seguro, porque tengo mucha fe, y en nada tendremos un montón de peleadores, lo cual es genial, tío. Oye, ¿cómo ha sido para ti vivir desde la creación de las artes marciales mixtas todo el crecimiento? Porque tú eres deportista de contacto desde antes de que se haga el primer evento de la UFC. Desde las primeras Olimpiadas soy yo. Sí, porque yo empecé en esto muy chiquitito, y yo me acuerdo de cuando todo esto empezó en el año 93, fue el primer UFC. Cuando llegó aquí lo veía la gente como una barbarie. Incluso los propios deportistas de contacto éramos reacios a ciertas cosas. ¿Sabes? Había mucho pique entre boxeadores y deportistas de contacto. O sea, había pique entre boxeo y kickboxing. ¿Fuiste esa persona que criticaba un poco las MMA cuando apareció?
No me pareció mal, tío, porque pensaba que siempre había que como que buscar algo más parecido a lo que es una pelea de verdad, ¿vale? Entonces me pareció realmente brutal, tío. Cuando yo recuerdo de ver los primeros UFC, ni comparación con lo que es ahora, pero me pareció, digo, joder, esto de los Gracie es brutal. Pero claro, no había nada aquí. Lo más parecido era judo. Entonces te juntabas para entrenar 4 o 5 y era bastante heavy. Pero sí que es verdad que cuando llegó fue como si los ojos se te abrieran a una cosa nueva. A ti, Jorge, cuando te aparece en el año 93 un evento en una jaula en el que hay un boxeador, pero tal cual, ¿cómo lo viste tú eso? Lo mirábamos, pero de reojo, un poco de reojo, ¿no? Porque ten en cuenta que para nosotros eran años muy difíciles. Hablo de nosotros, esa primera persona del plural, hablo de los que estábamos metidos en el mundo del boxeo. El boxeo estaba atravesando una persecución prácticamente institucional. Estaba mal visto, mala prensa, mala imagen. Había muchos medios de comunicación que se negaban, fíjate ahora cómo han cambiado las cosas, a dar boxeo. Entonces decía, joder, lo que nos faltaban. Y ahora vienen encima, unos en la jaula, nos van a meter a todos en el mismo saco y ves a uno grande, otro pequeño, uno pegándose así, el otro sangrando, porque claro, los inicios de la UFC eran bastante hasta un poquito grotescos en ocasiones. Decías, madre mía, esto que entonces, bueno, pues lo veíamos con un poco de recelo, decir, cuidado, a ver dónde vamos con todo esto. Evidentemente, pues yo siempre he tenido también mucha formación también en artes marciales, en Eurosport, pues daba también lucha libre, hemos dado campeonatos de judo, de karate, siempre con un experto, con alguna eminencia. Entonces, pues el mundo de las artes marciales siempre me había llamado mucho la atención, pero sí es cierto que tardó un poco eso en ir puliéndose y en ir encontrando una forma que fuese un espectáculo como es ahora, que se está convirtiendo en un espectáculo primero de nicho y ahora ya cada vez más de masas, porque ahí estamos viendo los números cada vez que pelea Ilia Topuria o que pelea un español o que hay una pelea importante. Sí, tú lo habrás vivido, ¿no? Cómo ha cambiado esto desde el año 93 hasta el 2025. Ya ves, de hecho, ahora hay gente que va a los gimnasios y pregunta si haces UFC. ¿Sabes que eso es muy común? Sí, fue todo un salto evolutivo bastante grande. Lo que dice Jorge es verdad. Al principio, por aquellos años, tío, el boxeo estaba casi proscrito. Y eso que ha habido muy buenos boxeadores aquí en España. Hemos tenido campeones de Europa, campeones del mundo y casi que ha pasado inadvertido. Y cuando llegó esto era como lo que tú has dicho, joder, ahora a ver que nos encontramos también. Pero sí que es verdad que poquito a poco, haciendo las cosas muy bien, porque es verdad que los creadores de UFC lo hicieron cada vez a mejor, han creado un espectáculo que es super mainstream y que todo el mundo lo quiere ver. De hecho, creo que tiene incluso más pay-per-view que casi cualquier otro deporte, ¿sabes? Entonces, el crecimiento es relativamente enorme en comparación de tiempo. Si comparas el boxeo o cualquier otro deporte con UFC, que desde el 93, en 30 años, ha subido como ha subido y colocándose como el deporte deporte de contacto casi primordial, eso es brutal. Y para la gente que entrenamos nos venía siempre muy bien. Porque sí que es verdad que cuando cualquier deportista de contacto, boxeador, karateca, gente de taekwondo, hace un logro, influye de una manera indirecta a todos los gimnasios. O sea, todo el mundo, bueno, no puedo hacer MMA, pero tengo boxeo, venga, vale. O no puedo hacer boxeo, pero tengo kickboxing, venga, pues me apunto. Y al final sí que es verdad que eso beneficia a todo el mundo. Eso es algo que me sorprende porque son tantos años ya en este mundillo, cuando de pronto un fan de las MMA quiere empezar a entrenar, pero dice, pero voy a empezar por boxeo. No vaya a ser que en MMA el primer día me hagan ground and pound o algo de eso. Es curioso cómo el aficionado de las artes marciales mixtas no conoce muy bien cómo funcionan los entrenamientos en las artes marciales mixtas. Se piensan que eso es, incluso en el boxeo. Mucha gente dice, no, yo no quiero entrenar boxeo porque no me da cosa que me partan la cara. Sí, el primer día te van a partir la nariz. Claro, hay un proceso muy largo hasta que haces sparring, si quieres. Es verdad que hay que decir que antes la cosa era diferente. O sea, cuando tú entrenabas antes de pequeño y los sparring te sacudían. Te tenía que gustar mucho entrenar porque no había tanto miramiento como ahora. Sí, claro, pero si me dejas esto, ahora mismo va a decir la persona que está diciendo, igual sí que voy, va a decir no, pero lo que la realidad es que tú no haces sparring si no quieres nunca. Tú si no quieres pegarte no tienes por qué pegar nunca. Si lo quieres hacer... Pero eso es más nuevo en boxeo. Sí. Antes no existía tanto la concepción de ir a entrenar boxeo y ya está. El boxeo era para competidores, amateur o luego el que se le daba bien profesional, pero no existía como afortunadamente pues ahora se ha abierto el abanico con un montón de gimnasios donde bueno pues ahí todo el mundo va a entrenar, a sudar, a aprender la técnica y luego pues el que quiere
un contacto leve, tiene un contacto leve. El que no quiere contacto, no tiene contacto. Claro, el que pero quiere ya un contacto fuerte, lo puede tener. Es decir, va a la carta. Me está saliendo contraproducente porque me bueno, ponéis un asterisco a todo lo que digo. Si tú vas a entrenar boxeo, lo más probable es que no te den un solo golpe en la cara. No, si tú no quieres, que no tal. Entonces no os preocupéis, podéis entrenar boxeo. Va a la carta, Va a la carta. Y si queréis entrenar MMA, es que no vais a recibir menos, incluso, porque os van a enseñar a derribar, a hacer tal sumisión, tal. No os va a pasar nada de nada. Y al final, aunque tú guantees con gente, te van a cuidar súper bien. O sea, no te van a poner la cara como un mapa. O sea, es verdad que mucha gente a mí me pregunta, mi hijo quiere empezar en MMA, pero no quiero que le peguen. Dicen, no le van a pegar nunca. Esto es como el que va al gimnasio y va a hacer peso y dice, yo vengo a entrenar, pero no me quiero poner con ese de ahí. Te señalan a Dorian y dices, no, tranquilo, que ya eso me ocupo yo, ¿sabes? No me quiero poner tan fuerte claro, como eso no va a pasar. Pues en boxeo es igual. Si tú no quieres entrenar, no te van. O en MMA, si tú no quieres. Es más posible que haciendo un arte marcial tradicional como judo o taekwondo tengan más sparring obligados que en un deporte de contacto si tú no quieres. Oye, Humber, quiero hablar contigo sobre tu carrera como peleador. Hace poco tuviste un último gran baile, no salió como esperábamos todos, pero fue una experiencia muy buena en todos los sentidos. ¿Cómo ha sido tu carrera como competidor de MMA o incluso de todos los deportes de contacto después de haber colgado las guantillas, ¿no? Francamente mejorable. Cuéntame. No, a ver, en general, la verdad que a mí no me ha ido mal. Es verdad que ahora hay más notoriedad con cualquier cosa que hagas. Antes, cuando peleabas, no se enteraba prácticamente ni tu familia, se enteraban tu padre, tu madre y algún coleguilla, y te felicitaban en el cole o en el ISTI porque llegabas tú y lo decías. Pero ahora cualquier cosita que hagas se magnifica. Pero yo he tenido la suerte de que me ha ido bastante bien. Esto es un poco por las redes sociales, ¿no? Que permiten que la gente te vea sin tener por qué ser tu amigo. No, totalmente. Ahora, si tienes redes y te va bien en redes, te va a ayudar mucho a cualquier cosa. Si emprendes un negocio y tienes seguimiento digital en redes, te va a ayudar. Si eres peleador, te va a ayudar. Cualquier cosa te va a venir bien. 10 añitos se adelantó Humber, yo creo. Sí, ¿no? Con esos 10 años ahora sería un personaje... Personaje ya soy. El personaje ya eres, por supuesto, pero personaje en activo como peleador que tendría pues todo el seguimiento porque anda que no engancha. Hombre, por supuesto. Humber es, siempre lo decimos, ¿no? La persona más carismática que hemos encontrado en el mundo de los deportes de contacto en la comunicación. Soy la Belén Esteban de las tortas, ¿sabes? Oye, ¿cómo crees que va a evolucionar este mundillo? Yo creo que es imparable, tío. Creo que realmente todo esto va hacia arriba y no le veo un techo a las MMA, ya no a las MMA en general. Porque es verdad que todas las compañías tienen una fecha de caducidad. En algún momento llegará otra compañía u otro deporte que quizá desbanque al MMA, pero los deportes de contacto en general y las MMA creo que no tienen un techo evidente a un futuro muy cercano, porque como cada vez salen mejores peleadores, cada vez salen mejores atletas en general. O sea, ahora hay gente como Waldo Cortés Acosta que jugaba al béisbol y empieza a hacer MMA, o como peleadores de MMA que jugaban al rugby o al fútbol americano y empiezan a hacer MMA. O sea, lo que priman son atletas. Entonces, eso dice que si tú en tu deporte es un deporte muy competitivo o no tienes el éxito que tú esperas, siempre puedes hacer una intentona en un deporte individual quizá más duro que el tuyo propio, pero que te puede dar bastante rédito. Humber, te voy a sorprender, no te lo vas a esperar. La sorpresa es que acostumbrado a pasar 2 o 3 horas contigo cada vez que nos vemos, esto es la radio, esto cada minuto vale oro y te tengo que despedir. Muchas gracias por haber venido. Creo que es el momento de iniciar algún tipo de colaboración y que te empieces a pasar por aquí de vez en cuando por el último asalto de Radio Marca. Siempre que queráis, aquí me tendréis. Pero es por aclamación popular, no es que lo digamos nosotros, porque bueno, cada vez que no aparece Humber en un vídeo, no sé qué, todo el mundo tiene ahí una legión de seguidores. En realidad soy yo mismo de diferentes ordenadores. Así tienes voz de estos. Tengo voz, eso es voz. Mira. Bueno, pues este genio que habéis descubierto aquí, si no lo conocíais ya, es Humber García. Nosotros vamos a hablar de otra leyenda como él, pero esta es la historia más triste porque vamos a hablar de George Foreman. El último asalto. Todo sobre la UFC en Radio Marca. This is a punch, he goes completely off balance. I have to give him all the credit in the world, but again, he's a 45-year-old man in a young man's game. But look at that competitive spirit coming out now. Straight right hand landing for Foreman. He's had a pretty good round here in number 10. Again, Atlas didn't count the Atlas. Here we go again with the Atlas. Michael Moore is down. Down goes Moore on a right hand. An unbelievable
unbelievably close in right hand shot. 4, 6, 7, 8, 9, 10. It happened. It happened. I can't believe it. I can't believe it. Here's a guy I said was a clubber. La semana pasada vivíamos una de las noticias más tristes en los últimos tiempos en boxeo. Parecía un hombre tocado por una varita. Inmortal, ¿no? Falleció George Foreman con 76 años. Para mí fue un shock, primero porque es uno de los boxeadores que más me ha emocionado. Y luego porque tenía ese halo, ¿no? Era el hombre milagro. Lo que estábamos escuchando, Gonzalo, era ocurría el 5 de noviembre de 1994. Creo que es el mayor milagro de la historia, posiblemente del deporte. A mí me cuesta encontrar otro que sea igual. Se proclamaba campeón del mundo del peso pesado contra pronóstico ante Michael Moorer con un derechazo en el 10º round. Era el campeón del mundo del peso pesado, el campeón mundial de boxeo en ese momento, de mayor edad, con 45 años, y recuperaba el título de campeón del peso pesado 20 años después de haberlo perdido con Muhammad Ali en Zaire, en Kinshasa. 20 años, 2 décadas en las que pasó de todo, desde... Con 4 o 5 generaciones de boxeadores entre medias, una historia totalmente de superación. Y lo que yo te he preguntado la semana pasada cuando me contabas la historia increíble que vamos a hablar a continuación es, ¿pero este hombre siguió boxeando, se mantuvo durante 20 años en forma? No, este hombre tuvo que volver y como si empezase casi desde cero, consiguió volver a ser campeón. Es algo absolutamente inaudito, porque claro, en esos 20 años se retira, hay una conversión religiosa, se dedica a predicar, deja el boxeo, gana se pone 140 kilos, pasa de todo, que si quieres ahora lo vamos contando, pero es algo tan inaudito. Ahí está en series, hizo la vida de George Foreman, pero es un guión que tú lo presentas ahí en Hollywood y te lo tiran para atrás. Dicen, hombre, esto no hay quien se lo crea, ¿no? Me vas a contar lo que ha ocurrido, esa historia, sí, y por qué es tan importante George Foreman, y lo único que quiero apuntar es qué emocionante la narración, ¿no? Que dice, it happened, ha ocurrido, el milagro. Jim Lampley, con esas narraciones que hacía en la HBO, que eran mágicas, nunca se ha hecho el boxeo como lo hacía la HBO, y donde luego George Foreman fue también compañero, como comentarista de Jim Lampley, que me pareció un auténtico fenómeno, y hablan como, bueno, es que este es un combate, es un hombre de 45 años en un deporte que es para jóvenes. Le estaban como dando la excusa y al final lo ha hecho, es un milagro, no lo puedo creer. Fue una cosa que fue, además, si cuentas el cambio de lo que fue su primera época hasta en la personalidad, hasta en la imagen, es una historia absolutamente fantástica. Quiero escucharla. Y además que enlaza, yo creo que 2 de las generaciones más grandes que ha habido en los pesos pesados, la de los 70 con Ali y con Joe Frazier, y la de los 90 ya con estos combates como el que protagonizó con Evander Holyfield. Pues mira, la historia es de un chico tejano que nace en Marshall, pero se educa en Houston, en el Fifth Ward. Fifth Ward en ese momento estaba considerado como el barrio más duro, más complicado, más desprotegido, más desfavorido, más peligroso, más desfavorecido de todos los Estados Unidos, no solamente de Texas, ¿no? Wow. Entonces, bueno, pues él viene ahí, una familia numerosa, la madre le cuida, el padre, bueno, pues le gusta beber, está un poquito ausente. Y él es un tipo muy grande que le gusta abusar y bueno, pues fuma, bebe, roba, al que ve por ahí con un reloj lo atraca, pequeñas cosas de delincuente, bueno, pues carne de cañón como la gran mayoría de la gente que vivía en su barrio. Pero un día, pues viendo la televisión, ve un anuncio de 2 de sus jugadores favoritos del fútbol americano anunciando un programa que se llamaba Job Corps, que lo puso en práctica un presidente estadounidense, Lyndon Johnson, que sustituyó a Kennedy, y que, bueno, pues que buscaba pues dar oportunidades a los jóvenes. Y Lyndon Johnson fue muy avanzado en muchas cosas, como fue el luchar por los derechos civiles, el evitar la discriminación, evitar las bolsas de pobreza. Entonces, bueno, pues él se empezó a educar en estos programas que eran casi medio militares, pero que estaban ahí internos, buscó una formación profesional, y ahí es donde empezó a boxear, porque hubo un entrenador, Doc Produce, que le acompañó durante una gran parte de su carrera, al que le preguntó, oiga, ¿Con qué edad? Pues tenía 16 años cuando entra en los Job Corps. Y dice, ¿yo puedo ser boxeador? Y dice, mira, tú eres
lo suficientemente grande y lo suficientemente feo como para poder dedicarte a esto. Y ahí empezó a boxear, se le dio muy bien, lo que pasa que luego cuando acabó su programa les daban un dinero que tenían guardado en una bolsa, ¿no?, a los que completaban el programa, y volví a Houston diciendo, bueno, y ahora con mi formación profesional, con este dinerete, pues aquí ahora voy a esperar y me van a salir trabajos. Pero, por desgracia, a pesar de los esfuerzos del presidente Lyndon Johnson, pues esa oferta de empleo no llegaba. Pero para los amantes del boxeo, por suerte. Por suerte, porque su entrenador Bob Burdus le dijo, oye, vente, mira lo que ha hecho Cassius Clay siendo campeón olímpico, mira lo que ha hecho Joe Frazier siendo campeón olímpico, están ganando mucho dinero, tú puedes serlo. Tenía en mente los Juegos de México 68 y dice, bueno, pues como no me sale ningún trabajo, vamos a darle la oportunidad. Se empieza a presentar y Foreman arrasa un peso pesado, gana los Golden Globes, gana el campeonato nacional americano, entra en la selección de Estados Unidos y en los Juegos de México 68 empieza a ganar combates, se mete en la final ante Jonas Cepulis, que era el representante de la Unión Soviética, con todo lo que había de Guerra Fría, y Foreman le gana, campeón olímpico. Eso tendrá un episodio muy importante que hablaremos ahora mismo. ¿Cuánto tiempo necesita George Foreman desde que empieza a entrenar boxeo hasta que es campeón olímpico? Pues unos 4 o 5 años está más o menos boxeando. Luego los últimos, evidentemente, ya como más a tiempo completo, y consigue pues ese título de olímpico, que es algo fantástico. Yo creo, Gonzalo, te referías al episodio de la bandera, ¿no? Claro, él gana los Juegos Olímpicos y pues con toda su ingenuidad saca una bandera estadounidense diciendo, yo estoy agradecido, aquí la oportunidad me la ha dado el presidente Lyndon Johnson, los Job Corps, cuando esos fueron los Juegos del Black Power, porque unos días antes John Carlos y Tommy Smith pues habían ganado la prueba de 200 metros, habían hecho el saludo del Black Power con el guante negro. Fue una reivindicación, ¿no?, de esa lucha contra la discriminación en Estados Unidos. Los echaron de la Villa Olímpica y, por cierto, George Foreman decía, joder, pues yo dije, estos los echan, pues yo no boxeo en la final. No tanto por su causa política, sino por solidaridad con sus compañeros. Dice, no, es que pero me han dicho que no, hombre, que boxee, que no pasa nada, que luego esto es una reivindicación aparte, que los propios Carlos y Smith le dijeron que hiciera la final. Pero no todo el mundo supo entender ese gesto que bueno, pues en un momento dado le costó un poco como el rechazo en su propio barrio desde la gente en plena efervescencia de los Panteras Negras, de la Nación del Islam, de toda esa población afroamericana mucho más reivindicativa. Imagínate estar a punto de disputar una final olímpica contra la Unión Soviética y estar pensando si vas a pelear o no en base a cómo te ve toda tu comunidad en tu país. Claro, es la dicotomía, ¿no? Porque eso decía, yo en el barrio me veía que no me trataban tanto como un héroe que debería ser, y sin embargo, sí, el presidente de los Estados Unidos le recibe, saca fotos con él como diciendo, mira, esto es un poco el mayor ejemplo de que nuestro programa de los Job Corps ha dado la oportunidad a un tipo que estaba ahí en las calles y que era un malandrín, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvo esa componente, ¿no?, que decía él de agradecimiento. Él siempre se sintió muy agradecido a los Job Corps y creo que eso influye en que él siempre haya querido dar oportunidades a los jóvenes. Y este hombre pertenece a la historia de Mohamed Ali porque es campeón del mundo. Exacto, pues empieza luego una carrera que es vertiginosa. Empieza como profesional, empieza a noquear, que se caen todos, vamos, uno detrás de otro, hasta que le llega la oportunidad, con 24 años, un récord de 37-0 con 34 KOs, era como el Mike Tyson de la época, o sea, los pulverizaba. Iba a hacer el campeonato del mundo del peso pesado con Joe Frazier. Joe Frazier imbatido también, campeón olímpico, venía de ganar a Lee, era lo máximo, era el gran favorito, y esa noche, pues George Foreman, estamos hablando del año 73 en Kingston, en Jamaica, se proclama campeón del mundo y hace también lo impensable. Es que a Joe Frazier, que no conocía la derrota, que había ganado a Lee, lo derriba 6 veces, lo tira, lo noquea en 2 asaltos, 6 knockdowns, y la gente dice, madre mía, estamos aquí frente a una bestia que luego tiene 2 defensas, a Ken Norton lo pulveriza, a Jockey Roman también lo pulveriza, todos en menos de 2 asaltos, hasta que llega ese gran combate que mencionabas con Mohamed Ali en el 74. Bolsas, combate del siglo, ¿no? Pues prácticamente. Lo que pasa que en ese momento no era tanto combate del siglo, porque todo el mundo pensaba que se iba a ser una faena de aliño y que le iba a pegar un repaso Foreman, que iba a ser el entierro deportivo de Mohamed Ali.
porque Ali había perdido con Frazier, había perdido un combate con Ken Norton, que le fracturó la mandíbula. Y venía noqueando a todo el mundo. A esos dos los había pulverizado. Pero es un combate mágico del que podríamos hacer un programa. Es que tiene su propio vídeo. Con un libro de Norman Mailer, con una película que tiene un Oscar, Cuando éramos reyes. Total, que con Ali destrozando la imagen de Foreman. Claro, dices, madre mía, este hombre se los cargaba, todo el mundo pensaba que iba a haber el entierro deportivo de Mohamed Ali, pero sin embargo Ali se sacó esa estrategia, aguantó, esperó, supo jugar con Foreman, le provocó, le quitó el aura y al final le noqueó. Y el amor por Mohamed Ali, evidentemente, en esta mesa es increíble, pero hoy es el día de George Foreman. ¿Cómo se toma esto George Foreman y cómo se va del boxeo? Porque vamos así caninos, vamos a ver, pues mira, se lo toma muy mal, le afecta, él quiere esa revancha, tiene en ese periodo un combate que hay que ver sí o sí, que es con Ron Lyle, que posiblemente sea uno de los mejores combates de la historia del peso pesado, está en YouTube, George Foreman, Ron Lyle, gana George Foreman, y luego tiene uno en San Juan de Puerto Rico con Jimmy Yang, que un combate duro, fue combate del año, el último asalto fue el asalto del año. Y resulta que, bueno, pues que había mucho calor, San Juan de Puerto Rico, le dan perdedor a George Foreman, podía haber ganado cualquiera, llega al vestuario, se desvanece y ahí empieza a decir que tiene una experiencia religiosa, que ve a Dios, que ve una mano que le saca de la muerte. Total, que se levanta, empieza a gritar aleluya, aleluya, es en la ducha, empieza a dar abrazos a todo el mundo. Por hacerlo corto, deja el boxeo. Él no era un hombre religioso, deja el boxeo y dice, no, yo ya, Dios me ha dicho que me quiere a mí, que tengo que trabajar a partir de ahora para él. Y empieza, bueno, pues conversión, se afeita la cabeza, deja el boxeo, lleva una vida totalmente aparte, empieza a predicar en cárceles, en hospitales, se ordena ministro religioso, reverendo, porque para entrar en ciertos sitios le exigían como el título, ¿no? Entonces, él es reverendo, ministro religioso, crea su propia congregación, su propia iglesia, con un centro deportivo para los chicos, precisamente para darles esas oportunidades. Ahí no predicaba, con los niños no, decía, no, los niños que disfruten del deporte, que salgan de la delincuencia, que salgan de las malas compañías, no voy a hacer proselitismo, el que quiera que venga a la iglesia, pero era toda una labor muy así, ¿no? Decir, bueno, yo quiero darlo todo por la juventud. Hasta que, bueno, pues él tenía ahí unos fondos que los manejaba un contable, el contable, hasta luego Lucas. Los contables, no sé los de ahora, pero los de los 90, vamos. Él decía, pero bueno, si yo tenía un fondo que me iba a dar la renta que me da para aguantar con todo esto. Ve a otro amigo, dice, bueno, pues échame un vistazo a las cuentas. Y dice, mira, en menos de un año todo esto lo tenemos que cerrar y estás en bancarrota. Wow. 10 años, no había boxeado, no había hecho nada, estaba en 140 kilos, es decir, 40 kilos más que cuando era boxeador, y dice, bueno, pues he tenido un sueño, vuelvo al boxeo. Wow. Y vuelve al boxeo 10 años después. Las edades no son como las de ahora, 30 años de entonces, 40 años de entonces, 50 años de entonces. Vean documentos de cómo eran 30 años en los 90. Sí. Vean documentos. Bueno, pues el hombre dice, no, pues tengo que volver porque esto lo tengo que aguantar. Entonces empezó con combates más pequeñitos, se le tomaba broma, un tipo simpático, porque la verdad que sé que boxeador que era mal encarado, que era hosco, que era antipático, se había convertido en un tipo muy gracioso, que sonreía, que se convertía, pero bueno, se le tomaba un poquito a chiste hasta que empieza a ganar a gente como Jerry Cooney, un combate que también se ve. Jerry Cooney, George Foreman es una auténtica maravilla, el KO que hace con un upper es una cosa absolutamente impresionante, hasta que al final pues llega una gran noche en el 91 que va a hacer el título del mundo con Evander Holyfield. El combate es también Holyfield, George Foreman, hay que verlo, yo me acuerdo, lo vi emocionado, pero gana Holyfield, para que le pegan golpes, el reverendo que parece un tente tieso, que no cae, que rehace, que tira golpes, o sea, es una auténtica barbaridad. Y parecía que era el final de la historia, ¿no? Muy en plan Rocky, ¿no? El Rocky cuarentón, ¿no? Bueno, ha estado a punto, joder, pero todo el pabellón, todo el MGM Grand de Las Vegas cantando su nombre, todo Estados Unidos con él. Y dijo, bueno, pues no, sigo. Siguió, hizo 2 o 3 combates, perdió uno con Tommy Morrison, hasta que llegó esa fecha en el 94, que le llegó otra oportunidad y consiguió esa victoria ante Michael Moorer con un derechazo tremendo. Mucha gente decía, no, pero es que el derechazo
Si se ve de otros planos, se ve que mete ahí con el brazo que tiene, que es como un jamón. Y además una vez le preguntaron, dice, pero bueno, pues estaba amañado. Dice, sí, claro que estaba amañado. Dice, lo amañé yo con una derecha, ¿no? Entonces, bueno, luego su carrera ya ahí le desposeyeron a estas cosas de los organismos, hizo 2 combates más, hasta que perdió con Shannon Briggs, y ya ahí se retiró con 38 años. Las cuentas saneadísimas, porque el combate es con Evander Holyfield, que todo el mundo pensaba que iba a ser el último ya, porque casi lo había conseguido, y se había llevado $12,5 millones de bolsa. Entonces decía, bueno, ya lo tiene para todas las iglesias, para no tener que pasar el cepillo ya, ¿no? Nunca más. Bueno, pues ahí siguió. Y luego, pues, muy popular, porque apareció en todos los programas de televisión, en las series, porque era el tío más simpático, más ingenioso, que era increíble cuando conocías ¿Cómo al fueron Foreman 2 de los personas 70, tan 2 distintas? personas absolutamente distintas. Y encima se forró Gonzalo con las famosas parrillas, el grill, que vendieron una barbaridad. Cuando te hacen un capítulo de Los Simpsons solo de eso, Exacto. es que eres famoso, Yo pero creo que eran famosísimo. 100 millones de unidades. Creo que luego la patente la vendió por $138 millones, más un porcentaje de los beneficios. Bueno, fue un negocio redondo, muy popular, porque siguió siendo comentarista de televisión, aparecía en Los Simpson, en programas de, ¿cómo se llamaba? El Bill Cosby, también salía en todos ellos. Y bueno, pues yo creo que si lo conseguimos así, entre los combates que tiene, que son míticos, el de Ali, el de Frazier, el de Holyfield, el de Moorer, la historia de pasar 10 años, recuperar un título 20 años después, yo estoy convencido de que esto es la historia más milagrosa del deporte. Yo no encuentro otra que sea similar. Nos y quedamos por desgracia, con eso. pues nos dejó este año, que ya te digo que no nos lo esperábamos, porque no había noticias de que estuviera Parecía un hombre eterno. mal, y parecía el hombre eterno, George Foreman, pero vamos, yo me sigo emocionando con sus combates. Bueno, pues tenemos que despedir este homenaje que le hemos hecho a George Foreman. Hay que decir que la vida sigue para nosotros, que hay muchos deportes de contacto que contar y hay que contar esas historias en el presente. Y hay que hablar de que Brandon Moreno pelea este fin de semana con una cuota de 1,44 frente al 2,75 de Steve Erceg en Winamax. También pelea un peleador en Madrid, en WOW Madrid. Será el combate principal y lo tenemos aquí. Él es Miguel Ángel Lozano, conocido como Colombo. El último asalto. Gonzalo Campos. Ganas increíbles de ver el combate principal de WOW Madrid, de este super evento que se va a hacer Jorge Lera. Unas ganas increíbles de que se celebre y que tenemos aquí en el plató de Radio Marca al combate estelar. Estamos con Miguel Ángel Lozano, con Colombo. Qué momento para ti, qué momento tan especial, en el momento más álgido de las MMA nacionales, en el evento que más la está rompiendo, eres la pelea principal. En la cresta de la ola, ¿no? Como digo, después de venir remando desde atrás, bueno, viniendo remando todos, porque creo que todos hemos visto cómo está evolucionando el deporte, y estar ahora protagonizando este evento, pues brutal para mí, desde luego. Es verdad que hay gente que dice, es que iban a hacer la pelea más importante de la historia de las MMA españolas. Bueno, pues sí, se iba a hacer esa pelea, pero igualmente vas a hacer el combate principal del evento principal en la ciudad principal de las MMA actualmente. Creo que es una historia increíble. Sí, sí que es cierto que la pelea contra Capelé era muy buena, sí que es cierto que pues siempre se puede volver a hacer. Y sobre todo darle las gracias a WOW por haberme mantenido en el combate estelar y haberse puesto las pilas y buscarme un rival digno para dar el espectáculo que tenemos que dar el día 29 de marzo, ¿no? El rival se las trae. Invicto, dagestaní, ¿no? Con un aspecto que da miedo. Sí, bueno, yo creo que los aspectos ya se me quitaron hace mucho. Yo creo que con la pelea con Jan Blasco creo que derribé ese muro. Esa es tu tercera o cuarta pelea, sí, ¿no? mi tercera pelea. Es la única, ¿no? Es la que llega es la a la única distancia, que me llevó a la ¿no? decisión, sí. Uh-huh. Pues joder, meteros en las redes sociales, poner una foto de él, si no, porque es brutal Es el hercúleo. físico que trae y todo, y ya haber derribado como esa barrera, ya el aspecto me da igual, pero sí, viene con un récord de 8-1, dagestaní, así que como encima estamos en pro a partir de la cara de los dagestaníes, pues vamos a por ello, ¿no? Oye, me vais a permitir, los aficionados, los oyentes, que me ponga un poco hardcore fan.
Siempre he tenido la conversación contigo cada vez que te he visto, y la voy a volver a sacar, es que yo recuerdo esa primera pelea profesional que haces que te bloquea la carrera durante 5 años. De hecho, recuerdo tú escribirme en otra época muy distinta de mi vida: oye, Gonzalo, este evento que vais a hacer, quiero pelear. Y yo, tío, es que una pelea profesional ahora no te podemos pagar lo que pides de profesional, vamos a hacer peleas amateur. Y tú, joder, pero es que maldita pelea profesional que hice en su momento que te paralizó la carrera. Sí, incluso fue un momento en que, lo digo mucho, ¿no? Que ahora los amateurs tienen una suerte increíble, que yo si estuviera en ese momento, incluso me pensaría si ser profesional, porque son estrellas, incluso muchas veces ya. Entonces yo hice mi carrera amateur, intenté continuar, pero encima yo vivo en Aranjuez, que es la puntita de Madrid, entonces no estoy en todo el meollo de Madrid, entonces no me llamaban para pelear. Doy el salto a profesional para ver si por lo menos así consigo más pelear, y me estanco 3 años, que haciendo, bueno, no parado, porque gracias a eso pues tengo el striking que tengo muchísimas peleas en K1 y en Muay Thai y en boxeo, y pues por eso pude progresar. Pero sí, me paró hasta que, bueno, me dieron la oportunidad en AFL y empezó mi carrera a despegar otra vez. Y no cualquier oportunidad, porque le ponen a Óscar López, que yo creo que en general es un peso más pesado que tú, que prometía muchísimo, le ganas, y de hecho hay como una sensación de, pues no debía ser tan bueno Óscar López, pues no debía ser tan bueno Jan Blasco, hasta que no, el que era bueno era Miguel Ángel, que se estaba cargando a tipos muy, muy duros en sus primeras peleas. Sí, y bueno, a AFL fui de carnaza, eso lo sabe todo el mundo. Yo fui a perder contra Óscar López, pero yo decidí que no iba a ser así. Fue en 77 kilos y fue muy bueno porque me dieron la oportunidad y pues rompí a la estrella ese mismo día en el primer asalto. Así que la verdad es que muy, muy, muy contento, y poquito a poco hemos ido avanzando hasta ahora, ¿no? Que estamos aquí haciendo la estelar de este evento tan grande que es WOW, y emocionado por lo que se nos viene en un futuro y sobre todo por el 29. ¿Y cómo empezaste? Porque yo me imagino que no te podrías hacer ni idea de que con los años ibas a estar en la posición en la que estás ahora, de pelear en un pabellón, con los combates televisados, con la atención mediática. Tu paso de decir quiero ser peleador era un momento donde prácticamente, no voy a decir que esto estaba en la clandestinidad, pero no tenía ningún tipo de repercusión, ni casi de futuro, podríamos decir, ¿no? No, pero sí que es cierto que todo lo que dices, pero siempre lo tomé con ilusión y siempre lo tomé con ese sentido. En mi vida, una vez conozco las MMA, y como siempre digo, me enamoré, porque yo creo que es ese sentimiento, el de enamorarse de algo y de querer hacerlo todos los días de tu vida. Empecé con la ambición desde el primer momento. Me acuerdo que tengo una foto en Instagram que ya la he quitado, menos mal, que era el KO de Anderson Silva a Víctor Belfort, la front kick, esa a la cara, y poner tarde o temprano, algún día voy a llegar allí, ¿sabes? Entonces siempre he tenido mi visión muy marcada, querer llegar a UFC y todo. Pero pues, bueno, la adolescencia, la vida también, los 20 años, la fiesta y todo eso, menos mal he tenido un muy buen entrenador que me ha intentado marcar el camino y quedarme ahí. Pero como digo, siempre he tenido los ojos en protagonizar grandes carteleras y sobre todo en cumplir mi sueño, el de mi entrenador, que es llegar juntos a la UFC. Háblanos de él, cuéntanos un poco de tu gimnasio allá en Aranjuez. Cuéntanos alguna anécdota que nos pueda acercar un poco más a tu figura. Bueno, pues mi gimnasio está en Aranjuez, como bien dices, el OSF Aranjuez, y es un gimnasio muy bonito. Creo que todo el mundo que ha ido siempre dice lo mismo, y dice, joder, es el gimnasio más bonito que hemos visto de MMA, está súper bien montado. Mi entrenador, si hace algo, lo hace bien, siempre me ha enseñado eso, que uno cuando hace las cosas tienes que ponerlo todo, no dejarte a medias, nada. Así que muy guay. Y nada, una anécdota con mi entrenador es que durante mucho tiempo y en la pandemia, sobre todo antes, iba la cosa muy mal, y él incluso había pensado en cerrarlo, porque pues él tiene sus negocios por aparte. Menos mal no vive el gimnasio, porque los gimnasios no es que sean un gran negocio. Y algo muy bonito que me marcó mucho fue que me dijo, si yo no he cerrado esto es por ti. Wow. Si no estuviese esto en mi vida, no seguiría, seguramente, porque no tengo nada que me ate. Tú eres el que me ata a esto, y quiero que cumplamos nuestro sueño.
Entonces es algo muy, muy personal y muy que está... Joder, eso. Para sacar fuerzas de Sí. flaqueza, ¿eh? Sí, sí, sobre todo. Encima ahora me pilláis cortando peso, sabéis que cuando los luchadores en este momento tenemos las emociones y todo muy a flor de piel, así que muy, muy feliz por pertenecer a OSF y sobre todo muy feliz por haber conocido a Dani García en mi vida. Me vas a permitir que siga pinchando un poco este globo y es ¿por quién peleas tú? Porque te vimos hacer unas declaraciones, se lo hacías a nuestro compañero Álvaro Carrera, que le comentabas un poco, bueno, que lo hacías por tu familia, que tenías como un sueño de poder retirarnos, un sueño que casi todo el mundo tiene, poder retirar a tus padres, algo precioso. A ver, está tu familia, está Dani, ¿por quién haces esto? ¿Quiénes son las personas en tu vida que te importan tanto? Sí, bueno, como dices ya, se elige Álvaro Carrera y nada, yo lo hago por mi familia, sobre todo lo hago por... Mira, yo sinceramente peleo por las emociones que genero hacia los demás, muchas veces ni por gloria propia, sino por las emociones de ver a mi madre, a mi hermana, a mi entrenador, a mi mujer, a Merceditas, que es mi razón de despertar cada día también. Y lo hago por eso, por cumplirle también eso a mi madre, poder comprarle una casita, que se vaya allá a Colombia y disfrute, porque está muy mayor y ya ha luchado bastante por nosotros. Pero eso lo hago también por intentar progresar en la vida y que sobre todo mi familia y la gente que me conozca se siga sintiendo orgullosa de la persona que soy y de la persona que me estoy convirtiendo día a día. Qué increíble, Jorge, escuchar las palabras de Miguel Ángel antes de ese corte de peso que está sufriendo para poder dar esa primera gran batalla antes de lo que sería una guerra que estamos deseando ver, ¿no? Porque es un cartel increíble. Por supuesto, y además yo creo que es un paso más necesario para un gran sueño, ¿no? Que me imagino que es esa llegada a la UFC. ¿Cómo lo ves de lejos? O sea, o prefieres ir combate a combate, vamos paso a paso. No, la verdad es que yo siento que está más cerca, a ver, es que es complicado. Siento que está cerca y a la vez lejos, ¿no? Porque es tan solo una oportunidad, una llamada y ya estaría. Como siempre está Etcher en el mismo caso, ¿no? Que está haciendo su carrera, lo está haciendo genial y está ahí que venga, o por ejemplo en el caso de cuando teníamos a Dani, que era qué más tiene que hacer para que entre. Yo creo que ganando, sobre todo finalizando, que creo que es lo más importante, esta pelea el día 29, me pongo con un récord de 8-0, esperemos que sea en el primer asalto, porque yo como siempre digo, subo allí para noquear en el primero. Subo allí para terminar la pelea lo antes posible. Teniendo esa victoria y un KO en el primer asalto, una finalización en el primer asalto, me pone con un 8-0 y se puede llamar ya un posible Dana White Contender Series en verano, o si no esperar el reemplazo. Yo, por ejemplo, para este fin de semana que hubo evento en Londres, una semana antes ya me había hablado mi manager Jason, me ha dicho, ¿cómo estás de peso? ¿Qué tal estás? Por si acaso, ¿no? ¿Tienes algún problema para esto? ¿Necesitas algo? Y por si se cae algo, Miguel, peleas el 29, pero creo que esto es más importante. Sí. Y hablé con Jason y me dijo, bueno, si se cae, estate atento al teléfono. Dio la casualidad de que todos dieron el peso. Todos dieron el peso, así que bueno, ahí está, ¿sabes? O sea, porque es esclavitud, sí. ¿no? Porque como lo de Dani Várez, ¿no? Que le sorprende en Tailandia, Claro. decir, a mí me puede pasar, no me puedo descuidar prácticamente en ningún momento porque el teléfono lo tengo Siempre que tener ahí tienes que preparado, estar ready. Ya casi estuve incluso de entrar en el TUF 33. Mandé las pruebas, todo. Ya estábamos a puntito. Yo ya te lo juro que dije, ya está. He entrado al TUF. Dio la casualidad de que no pudo ser y que cogieron mucha más gente de Estados Unidos. También lo entienden normal. A la hora de promoción, pues tenía que ser así. Pero como digo, no, un 8-0, Dana White Contender Series en verano, encima voy a ser igual de descarado y voy a llegar allí al Dana White Contender Series y le voy a noquear en el primer asalto que me pongan y ya está, sueño cumplido. Si no, hay que esperar la oportunidad, seguir peleando y al fin y al cabo, ahora soy luchador profesional, acabo de venir de la Seguridad Social de decirles, hola, soy autónomo, ¿sabes? O sea, ya ahora sí soy luchador profesional, me dedico solamente a esto. Oye, ¿y cómo maneja WOW
WoW tiene la idea, las ganas de coger y decir, oye, no es necesario la UFC, vamos a existir nosotros, esto lo vamos a hacer crecer para que podáis vivir bien de esto, pero ¿cómo maneja WoW esa idea, esa posibilidad de que sus estrellas emergentes se cambien a la UFC? Porque a mí me han llegado los rumores de que Ilia, de la mano de WoW, va a tener un poco de mano en el Contender Series. A mí también, Yo algo por ahí también... ¿Has escuchado por sí, ahí? Sí, por ahí algo también sé. Pues mira, yo sinceramente creo que lo más importante que ha hecho WoW en es... Tú en la vida tienes que saber dónde estás y quién eres. Es lo más importante. Y WoW sabe que no puede competir con UFC. Entonces, ¿por qué no ser un semillero de talento a UFC, que también te va a dar mucho nombre, y vas a crecer en tu zona? No digo que en algún momento de la vida es muy complicado, es prácticamente imposible que le compitan a UFC, porque lo he intentado Bellator, lo he intentado, mira, Combate Global, que era la que decía, no, aquí mi talento se queda y tal. Ahí la tenemos como está. Entonces yo creo que lo están haciendo muy bien. Me alegro que seamos semillero y espero que yo sea el primer luchador que salte de WoW a UFC. Oye, pues ya Miguel Ángel, véndenos la pelea. Eres la pelea estelar de un evento increíble. Cuéntanos. Pues nada, los espero a todos el día 29 de marzo. Vamos a estar estelarizando WoW 17 contra un dagestaní, 8-1. Viene con 8 KOs en el primer asalto también, así que yo creo que va a ser una guerra. Yo les digo que no parpadeen, porque esa pelea se va a terminar en el primer asalto. Luego hay UFC, me tengo que ir a hacer stream. Ya se lo he dicho a Gonzalo antes, le digo, la lástima es que no voy a llegar a toda la cartelera para estar escuchando a Jorge y a Gonzalo y a César Alonso. Así que escuchando nada. Y luego participando en el hashtag Ahí está. UFC Max, que va dejando sus siempre, comentarios, Sí. siempre ahí. Vamos, lo más oportuno. Sí. Siempre intento estar. Así que los espero a todos y espero después volver a tener otra entrevista aquí con Gonzalo y con Jorge para que hablemos sobre mi entrada a UFC o por mi victoria. Y nada, ya saben, estamos condenados al éxito. Condenados al éxito, la frase especial de Miguel Ángel. Oye, si queréis apostar por él, podéis apostar en Winamax con una cuota de 1.30. Es muy favorito frente a Ibrahimov, que tiene una cuota de 2.80. Y además, si queréis ir bien pintones el sábado a ver a Miguel Ángel, pues podéis comprar sus camisetas y sus gorras, que seguro que en sus redes sociales las podéis encontrar. Esto ha sido la entrevista a Miguel Ángel en El Último Asalto. Nosotros vamos con Sonrisas y Lágrimas, de Pedro de Pablos. Música que recordábamos este fin de semana en la entrada de Leon Edwards contra Sean Brady. No pudo ser para Leon Edwards, un peleador que emociona bastante, como Jorge. No sé si a ti te pasa igual. Ha habido un momento que nos hemos emocionado con Miguel Ángel, ¿verdad? Sí, mucho. Sí, He tenido que desviar la atención porque creo que íbamos a empezar a llorar todos. Me parece precioso todo lo que ha dicho, ¿no? De pelear por tus propias emociones, por tus propios sentimientos, además de por tu entrenador, por tu familia, ¿no? El tener eso en la espalda, decir, peleo por toda esta gente, por toda mi gente, ¿no? Me ha parecido precioso. Un gran abrazo a Dani, sobre todo por esa ayuda que le hizo a Miguel Ángel. Esto no lo cierro por ti, porque confío en tu sueño. Oye, confío yo en el sueño de Pedro de Pablos, nuestro hombre de Sonrisas y Lágrimas. ¿Cómo estás? Muy bien, encima vamos a seguir la misma línea de la emotividad, porque hoy traigo dos anécdotas bastante bonitas y de dos peleadores, yo creo que bastante queridos por la gente, por los fans de la UFC y sobre todo por el pueblo mexicano. Sí, tenemos un cartelón increíble en México, va a ser una absoluta barbaridad, y has elegido hoy a dos nombres que revolucionan las redes sociales. Uno es Raúl Rosas, ¿no?, que tiene una cuota de 1.27 contra Bis Morales frente al 3.70 en Winamax. Vamos a hablar un poquito. ¿Prefieres hablar de él o del otro antes? Si quiere, lo dejamos para el final, que es la historia. Yo creo que la anécdota es un poco mejor y vamos con Ronaldo Rodríguez, que se pelea antes. Añado la cuota de Ronaldo Rodríguez de 1.60 frente al 2.30 del peruano Kevin Borjas, y nos comentas. Pues os comento un poco la historia de Ronaldo Rodríguez, porque se hizo muy famoso sobre todo en su llegada a la UFC. Tiene una historia muy bonita de superación, pero hay una anécdota en concreto que yo creo que no sabe mucha gente. Voy a ir un poco más atrás. Él es un peleador que lleva 2 peleas en la UFC, tiene 2 victorias, pero en la última contra Ode Osborne ya vimos, como él dice, que casi le sacan la madre, como él comentó en una entrevista. Lo pasó muy mal, casi le noquean y luego casi le someten.
pero se repuso y consiguió la victoria. Pero él comentó en las semanas de antes que su historia es de superación absoluta. Él comienza en un barrio muy humilde, él se tiene que mudar a Veracruz, comienza entrenando en la pobreza. Últimamente en estas semanas he traído muchas historias parecidas a eso, de gente humilde, y en este caso va al extremo porque es una familia que no tiene apenas dinero. El padre se marcha en teoría a Estados Unidos a buscar una solución para su familia y nunca vuelve a aparecer. Wow. Deja sola a la madre. Qué daño esas historias de abandono, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser de egoísta una persona para Y sobre romperle todo la vida a alguien? Claro, no dice me voy, sino va a volver papá por nosotros, nos va a llevar a una vida mejor. Y papá que no vuelve. Mi padre sufrió un abandono por su padre. Mi padre no habla mucho de este tema, pero es verdad que al final haces callo, pero durante toda la infancia, la adolescencia. De hecho, incluso seguro que de vez en cuando él se plantea, oye, mi padre estará vivo, mi padre estará muerto, volveré a ver a mi padre en algún momento. Tiene que ser durísimo vivir esa situación que vivió Ronaldo. Total, y de hecho él lo tomó como ejemplo para hacer las cosas bien, porque él sí que salió de casa, se fue del lado de su madre, y él sí que ha vuelto y él sí que buscó un futuro mejor. Él se tuvo que ir, obviamente, de Veracruz a Ciudad de México, porque tú en un sitio tan pequeño no puedes elaborar tus habilidades, desarrollar tus habilidades tanto como te gustaría. Se fue, como él comenta, con 200 pesos, y a partir de ahí él comienza a realizar una carrera, digamos, amateur. Hace hasta 22 combates amateur allí, se va desarrollando, y aquí llega la anécdota que nadie sabe. Él obviamente va avanzando, va consiguiendo victorias, y la UFC se fija en él. Y entonces ya empieza él a hablar con la UFC, oye, te vamos a fichar, estate atento. Él solo tenía 2 derrotas como buen mexicano, las 2 por decisión, nunca la han finalizado. Y cuando está a punto, ya lo tiene todo hablado con la UFC, él se va a Tailandia, que también es muy común. Él, encima que viene de suelo, quiere desarrollar sus habilidades en el striking, en el golpeo. Se va a Tailandia a desarrollarlas, y en un entrenamiento le proponen un combate. Le dicen, ¿tú te quieres pelear? Y él como es mexicano, se lo toma, bueno, una pelea será una pelea normal. Dice, vale, si yo me pego con quien sea. Teniendo la UFC cerca, le da igual, se piensa que va a ser un combate normal, de gimnasio, un poco para una especie de sparring, digamos. Y él comenta que cuando empieza a ir por las calles, empieza a ver su cara en Tailandia, como en carteles. Y dice, ¿qué he liado yo para que me estén poniendo Tailandia? Y se acaba dando cuenta a lo largo del día de verse en carteles, que es el evento estelar de un evento conocido en Tailandia, y que ha aceptado a nada de fichar con la UFC una pelea contra un animal, nada de sparring, nada de exhibición. Y claro, él dice, en esa situación, yo soy mexicano, yo no voy a decir que no, ni aunque... y aún así no se echa para atrás, va a la pelea y la gana teniendo la UFC ya pactado, o sea, tenía ya asegurada la UFC, y él pone en riesgo todo eso, una lesión, no sabía tampoco mucho del rival, pone en juego su carrera en la UFC por una pelea en Tailandia, porque sí. Es puro Ronaldo Rodríguez esto, que por cierto que sufrió muchísimo, pero últimamente ha habido informaciones de que tampoco se ha comportado todo lo bien que debería como padre, que últimamente ha tenido... Bueno, investíguenlo si quieren conocerlo. Sí, no, además él, bueno, aparte lo que he comentado en los inicios, vendió gelatinas, trabajaba a la vez... En los camiones. Sí, en camiones, típico camión de helado, pero de gelatinas. Sí. Él fue obrero, trabajaba a tiempo parcial en muchas cosas, pero él estuvo a punto de ir a la UFC por decir que sí a un combate que él pensaba que era random, con un tío de exhibición en el gimnasio. Era un evento estelar en Tailandia, que menos mal que acabó ganando, o sea, la acabó finalizando, y él dice que menos mal, pero que él no va a decir que no nunca, y que una vez haya dicho que sí, la palabra de un mexicano vale oro. Qué personalidad la de Ronaldo Rodríguez, esa forma de hablar, esa forma de abrir los ojos, cómo se muerde la lengua cada vez que quiere decir algo. Es un personaje increíble. Otro personaje increíble, aunque buscaba otra forma, es Raúl Rosas. Sí. Chihuihui. Hombre, si vas a hacer, hazlo bien. Haz una intentona buena. Claro. Lo hago yo y lo haces tú. Venga, tú. Chihuihui. No llegas a esa nota, ¿eh? No, ahí me cuesta. Un poco más aguda. Este es otro fenómeno, ¿eh? Este es un fenómeno. Tiene un temperamento un poco más tranquilo que el de Ronaldo, hasta que le tocan mucho las narices, que es lo que vengo ya a contar en esta anécdota, que pasamos de lágrimas a sonrisas rápidamente con Raúl Rosas, porque hay un famoso youtuber que se llama Opto, que hace, normalmente la gente por el nombre quizá no le conozca, pero sí que habréis visto la típica broma en América, que un tipo se mete en barrios peligrosos, se mete como a encararse, a gastar bromas un poco pesadas a gente conflictiva para ver sus reacciones. ¿Qué pasa? Que en vez de irse a un barrio, se fue a por Raúl Rosas. En un gimnasio, y Raúl Rosas fue aumentando su medidor de paciencia, hasta que ya no pudo más. El chico llega al gimnasio, le ve con las cámaras y todo, está en la cinta Raúl Rosas y le dice, oye, estás en mi cinta. Raúl Rosas dice, vale, no te preocupes. Se cambia de cinta, con todo el equipo de manager de Raúl Rosas detrás. Se pone a correr el chico en la cinta, el chico después está Raúl Rosas con las pesas, le quita las pesas.
Y ahí ya Raúl Rosas no le hace tanta gracia y dice, tío, ¿de qué vas? Dice sus managers, oye, no quiere mal rollo porque es peleador profesional de la UFC, pero le estás sobrepasando un límite ya de confianza un poco extremo. Y el tío como que se iba, parecía. Y en ese mismo gimnasio hay una parte de boxeo, el tío se pone los guantes con Raúl Rosas y ya hay Raúl Rosas frunce el ceño, le tira un golpe... y ya el otro se ve en la cámara, en el propio vídeo que está en YouTube, como ya le dice a sus cámaras, oye, yo creo que quizá deberíamos dejar de la broma ya de lado, decirle que como que es una broma, confesárselo. No lo hacen así y dice, venga, vamos a ir un pelín más. Y el tío vuelve a salir al gimnasio, al octágono donde estaba Raúl Rosas y dice, pegas como una niña. Dice, no me has hecho daño. Y le dice Raúl Rosas, vente conmigo dentro del octágono, vamos a hacer un round y veremos a ver si es verdad. Y el tío se mete, empieza, claro, el tío se ve en el vídeo cómo empieza a correr por el octágono, tirarle golpes flojos y Raúl Rosas acaba sometiéndole con un mataleón. Sus managers intentan separarle, pero al final le deja inconsciente. Lo estamos escuchando de fondo. Ahí está. Ahí está pegándole, ¿verdad? Ahí está pegándole, le está persiguiendo, está Raúl. Claro, los managers están, Raúl, no pares. No, eso que soy es los managers diciendo, Raúl, ya. Está el tío tapeando, el youtuber como diciendo, para allá, oye, qué broma, y ni broma ni nada, le deja inconsciente y ya cuando el tío se repone un poco, el youtuber le dice, oye, que era toda una broma, y ya Raúl dice, oye, tienes mucho valor hacer estas cosas con gente como nosotros porque yo no bromeo con estos temas. Oye, Adri, no sabía que tenías este superpoder. A partir de ahora necesito que estés de DJ poniéndonos los efectos. Oye, lo que sí que necesito es que nos pongas esa música para despedir hoy. Pedro, entras siempre con la música de Leon Edwards. No sé si estarás muy triste. Bastante triste. Pues voy a ser malo contigo porque te voy a poner para despedir la música de Sean Brady. Este es DJ Khaled con They Don't Love You No More. Nos vamos a despedir de El Último Asalto, recordando que siempre podemos hacer este programa gracias a Winamax, que nos apoya para continuar en nuestra andadura en los deportes de contacto. Nos vemos la semana que viene. Chao. In the cockpit, sipping dirty, conversating with the pilot. You ain't seen it, I've been f***ing up arenas. I'm with double them the G's, we the motherfucking meanest in the cleanest in the law. You paying on me, pick the wrong time. Long line for a lemon dragon, new bin wagon. Blood dripping on me, looking like a lot. I be on the money in the cabinet. Pyrex, tryna whip a roll and make it magic. Laughing, at you getting mad. If I feel threatened, I'ma go and get a ladder. Climb up your chest, your vest, your couch, I'm with Khaled the best.